Que ya os veo aquí diciendo cosas. Vale. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa aquí de F98. Para los que despistados, si después de acabar este programa os habéis quedado con ganas de vernos más, pues hemos hecho ahora otro programa a nivel internacional sobre todo el tema de Ucrania. Pero bueno, ahora vamos ya a saltar a nivel nacional o a no tan nacional, porque este tema puede ser un tema que también se puede ser bastante global, y es el de la libertad de expresión. Si la libertad de expresión tiene límites o no tiene límites. De hecho, es un debate que se está llevando mucho. Bueno, no se hace nunca directamente, pero sí que se hace indirectamente, ¿no? Cuando muchas veces, pues bien, se habla de algún rapero, que alguna vez también se habla de lo que han dicho en algún colegio, bien, etcétera. Siempre sale un poco este programa, así que para ser originales y por no hablar de los temas que habla todo el mundo, pues hemos decidido hablar de este tema. Así que bien, antes que nada, como siempre, vamos a presentar un poco a las personas que están por aquí y ahora sí, Jesús de la Cruz, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues vamos a hablar del tema de la libertad de expresión en diferentes ámbitos y vamos a ello. Os digo y como tenemos gente que hacía tiempo que no venía, que sois nuevos, pues voy un poco por orden de los que habéis llegado antes. Así veis quién es el más puntual y el más tardón. Belén, bienvenida otra vez más. Desde hacía tiempo que no te veía por aquí. Pues nada, muchas gracias por esta invitación, por poder encontrarme otra vez con todos vosotros representando a mi partido por un mundo más justo. Gracias. Sí. Exacto, sí, gracias por decirlo, porque claro, este programa habitualmente invitamos a tertulianos, hemos hecho un cambio, hemos dicho, bueno, ahora vamos también a invitar partidos y vamos a hacer un mix y así también tenemos más visiones. Bienvenida Belén y bienvenidos también a los compañeros de Mundo Más Justo. Con nosotros tenemos a Jesús Ramírez, que a ver, habitualmente viene como Jesús, pero hoy viene como Recorte Cero, así que bueno, bienvenido. Sí, buenas noches. Sí, es un poco raro que siendo habitual ahora represente Recorte Cero, pero bueno, parte también tiene perspectiva del mundo. Entonces, pues eso, hablar un poco de todo el tema de libertad de expresión. Pues gracias Jesús por estar por aquí, por siempre también apoyar al canal, a los compañeros también de Recorte Cero, que también dais mucho apoyo. Con nosotros también tenemos al tertuliano habitualísimo, que es José Luis Uriz, que se anima a casi todo, así que bienvenido. Bien hallado, yo soy un ex-PSOE expulsado del PSOE. La descripción de José Luis, hay una entrevista a José Luis, la queréis escuchar. También con nosotros tenemos a Lucas, bienvenido Lucas, que vienes de Fuerza Cívica, así que bienvenido, primera vez por aquí también. Lo primero, Joan, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo actualmente soy el presidente de Fuerza Cívica y bueno, gracias por la oportunidad que nos dais de entrar en vuestro directo. Que sepáis que con Lucas, gracias también a estar por aquí, tendremos alguna entrevista que estamos intentando organizar para que también nos cuenten un poco lo que es Fuerza Cívica, como hemos hecho también con otros partidos como Mundo Más Justo en su momento, como Jesús Ramírez, así que con Fuerza Cívica también tendré en esta ocasión. Y perdón que me enrolle, que Cardama está esperando que le presente con mucha emoción. Con los partidos sin representación muchas veces nos sentimos un poco así, bueno, sin representación que están empezando, etcétera, porque tampoco tenemos dinero y al final tampoco tenemos ese poder que todo el mundo habla de nosotros y al final pues tenemos esta cierta empatía. Así que gracias, Lucas. Con nosotros también tenemos a Daniel Cardama, que es un habitual también, bienvenido. Buenas noches. Y también lo veréis mucho esta semana si vais siguiendo el canal porque estará bastante por aquí. Y después también para finalizar tenemos a Sergi Alex, bienvenido, que es presentador de TV, sabe muy bien el tema de la libertad de expresión. Sí, bueno, lo sé porque lo he sufrido en mis propias carnes, supongo que ahora tendré la oportunidad de contarlo un rato, así que un placer estar con vosotros esta noche. Pues gracias a todos y empezamos, que soy muy pesado, así que la primera pregunta realmente tampoco estuve pensando demasiado rato, he de reconocerlo porque es un poco el nombre que tiene el programa, y es que si tiene límites la libertad de expresión y en el caso que digáis que sí, ¿cuáles? O sea, claro, no me digáis sí y acabéis de hablar, si no yo creo que el público espera más, así que adelante y empezamos con Jesús de la Cruz. Pues sí, tiene justamente límites la libertad de expresión y basado en dos principios, tanto uno legales, que es el artículo 20 de nuestra Constitución, que son los límites de la libertad de expresión, pues el tema del derecho al honor, el derecho a la propia intimidad y todas esas cositas que muchas veces algunas plataformas en redes sociales la han acabado vulnerando, como en el caso de Facebook, con el caso de Analyst, no me acuerdo bien, no solo pronuncia bien en inglés. Pero también se vulneró en su momento esas cositas de temas. Y también sobre una cosa fundamental, la libertad acaba cuando
vulnero la libertad de otro. Si voy atacando a una persona, empiezo a difamarla y demás, mi libertad de expresión se acorta, se restringe. Y también, básicamente, muchas veces, hay veces de que en algunos países, desgraciadamente, ya no hablo no solamente de España, sino donde la libertad de expresión directamente no existe y los medios de comunicación están controlados por un gobierno justamente y no permite que haya diferentes medios de comunicación que ofrezcan diversidad de información fiel a la realidad por parte de los periodistas, o mueren asesinados, en el caso, por ejemplo, de Rusia, bastante conocido, donde muchos periodistas han muerto asesinados por investigar la corrupción del gobierno ruso. Pero bueno, desgraciadamente, lo bueno es que aquí en Europa y en Estados Unidos, y lo que es el mundo libre, esas cosas no pasan. Aquí, por ejemplo, si un periodista quiere investigar la corrupción, lo saca y posiblemente hace caer el gobierno. Caso de Nixon o caso, por ejemplo, del Gürtel. Cosa que eso es impensable en otros sitios del mundo. Pero bueno, muchas gracias y después seguimos. Gracias, Jesús. Intentaré que hagáis intervenciones un poquito más cortas, pero que tengáis la opción de hacer 3 rondas de intervenciones y no solo 2, ¿de acuerdo? Si después queréis responder alguna cosa o queréis añadir algún tema, etcétera. Vamos con Belén. Adelante, Belén, de Mundo Más Justo. Muy bien, pues como ha dicho el compañero, evidentemente la libertad de expresión tiene límites y por eso están reconocidos tanto en el derecho internacional como en la propia Constitución, que no repito lo que él nos ha compartido con tanto rigor, ¿no? Más allá de eso, evidentemente la libertad de expresión tiene unos límites que están fijados por todo lo que suponga una agresión al otro o todo aquello que lleve a incentivar determinadas agresiones, como son pues, los actos de violencia, las discriminaciones, las demonizaciones de determinadas cuestiones, la ridiculización, los actos contra la imagen de una persona, ¿no? Crear y escribir bulos, manipulaciones, cosas que desgraciadamente vemos con mucha frecuencia en nuestra sociedad y que debe tener repercusiones y o penalizaciones, ¿no? La libertad de expresión, en nuestra opinión y desde la visión de Por un Mundo Más Justo, debe contenerse en la no violencia. Y este es un límite que me atrevería a decir sagrado, es su encuadre. ¿Por qué? Porque se pueden expresar opiniones, mostrar realidades, denunciar situaciones, hechos, pero siempre sin incitar a la violencia y sin faltar el respeto a la dignidad de la persona. Nosotros promovemos una sociedad justa, igualitaria, fraterna, ¿no? Y desde ahí no hay espacio para atacar el otro. Por lo tanto, la libertad de expresión debe tener siempre ese límite, porque no es aceptable el insulto denigrante que tantas veces vemos en nuestra sociedad y desgraciadamente en nuestra política, ¿no? Como no es aceptable el machismo, el racismo, el terrorismo, el absolutismo, todos los ismos que favorecen pues, el odio y la supremacía de la violencia y del violento, ¿no? De la violenta. No podemos, creemos, utilizar la libertad de expresión como una puerta falsa para que todas estas personas que muchas veces se sitúan en el campo de la violencia salgan ilesos e impunes de las atrocidades que se predican, ¿no? O que se cometen. Muchas veces esa puerta falsa da acceso a actos violentos en todos sus grados y el resultado siempre es el mismo, ¿no? Alguien que generalmente suele ser el débil, el vulnerable, el frágil, resulta herido, mancillado, ultrajado, señalado, ¿no? Y hay un sinfín de consecuencias y de posibilidades más, ¿no? Por tanto, ahí está el límite a la libertad de expresión, siempre que con tu expresión vas a romper de alguna manera la dignidad y el interior de una persona. Gracias. Gracias, Belén. Y Jesús, que te envío el link de YouTube que me has pedido, que me estás enviando signos de interrogación por privado. Adelante, Jesús. ¿Qué me has dicho 16? Me quedo rayado. Sí, pues mira, consideramos que la libertad de expresión pues, es un derecho fundamental y de hecho la libertad de expresión es algo que también sirve para garantizar y mantener otros derechos y que cuando se dice de cercenar la libertad de expresión es porque se busca aumentar el control. Por ejemplo, con un momento que hubo mayor recorte de libertad de expresión fue con la aplicación de las leyes Mordaza, el cambio del Código Penal, y eso lo que significó fue una mayor represión de las protestas y también significó una aplicación de recortes. Por supuesto, existen delitos y que no se deben tolerar, la apología al fascismo, al terrorismo, que también es fascismo, los delitos de odio. Por supuesto, esos delitos existen. Consideramos que la forma de resolverlo es atendiendo, pues, por un lado, quién lo dice, y no somos partidarios de poner por delante las soluciones punitivas, sino la denuncia social, que, por ejemplo, en caso de las fake news, los colegios de periódicos los que tomen las iniciativas, o por ejemplo con el colegio de Aguja,
no sé si sabéis, que por supuesto eso es totalmente despreciable, la solución que consideramos que pasa por la denuncia pública y la respuesta como han tenido, por ejemplo, los alumnos de un instituto de Ronda. Vale, pensaba que has acabado de repente, Jesús. No te esperabas. Sí. Vamos con José Luis. Adelante, José Luis. Sí, bueno, yo hago suyas las palabras mías, las palabras de don Jesús y de Belén, ¿no? Por avanzar un poquito, ¿no? Primero me voy a referir a España, porque claro, efectivamente Jesús ha abierto el debate que hay otros países donde por decir A, pues te cortan el cuello. No, me refiero a España en concreto. Y aquí hay diferentes variables, ¿no? Porque hay la libertad de expresión que tiene una pena, digamos, desde el punto de vista fundamentalmente del Código Penal y también una pena civil, ¿no? Se decía Jesús lo del Colegio Mayor Elías Aúja, ¿no? Bueno, pues ahí efectivamente probablemente sea difícil meterles mano por la vía penal, pero hay una vía civil, ¿no? Y desde luego lo que hay es una vía de que la universidad tome medidas, la universidad, no ya el colegio, porque ese colegio depende de la Universidad de Madrid, tome medidas en concreto de expulsiones, claro, lógicamente. Bien, y luego hay otro tipo de variante de la libertad de expresión que tiene que ver con la censura, incluso con la autocensura, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania, decía lo que ha pasado con la Voz de Galicia, y yo muchas veces me autocensura a mí mismo, o sea, porque mis opiniones son políticamente incorrectas y hay un movimiento social que te pueden devorar, ¿no? Si dices ciertos análisis sobre esta terrible guerra, ¿no? Y por eso a veces incluso se impone la autocensura. Y de luego también existe la censura, ¿no? Y la diferente manera de aplicar estas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, no lo mismo lo que le pasó a Hasse con lo que les va a pasar a los tontitos estos que cantaban lo de hay que volver al 36, ¿no? Y yo creo que en ese sentido debería haber una cierta línea de equilibrio, ¿no? Equilibrio social y equilibrio civil, no ya digo penal, que también. Lo digo sobre todo social, ¿no? Vivimos en tiempos convulsos. Yo digo que tenemos un futuro gris tirando a negro. Y en este tema de la libertad de expresión, en esa variante, mucho más negro aún, ¿no? Yo al menos llevo muchos años en política, llevo 50 y tantos años en política y jamás me he sentido como me siento ahora, ¿no? Jamás. Creo que nunca pensé que iba a vivir una época como esta. Jamás. Gracias, José Luis. Y ahora vamos con Lucas. Adelante, Lucas. Bueno, pues a ver, os voy a dar, mi opinión, que es la de nuestro partido, de Fuerza Cívica. A ver, nosotros, pues igual que todos nosotros en la conversación, pensamos que sí, que la libertad de expresión pues tiene ciertos límites que no puedes ofender a los demás, dañar a los demás, etcétera. Pero tampoco podemos caer en el lado contrario, que es también, o sea, lo políticamente correcto. Es decir, tiene que haber una libertad de expresión hasta unos límites aceptables que eviten insultar, ofender a los demás, dañar. Y bueno, esto al final es cuestión de sentido común, como decimos en nuestro partido, que intentamos que las cosas que hacemos sean de sentido común, tengan ética. Pues es lo que básicamente pensamos, que tú tienes una libertad para expresar lo que piensas, siempre que no hagas daño a los demás. Y bueno, esto, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho cuando nos sacan noticias en Internet, que siempre partidos partidos radicales, pues a lo mejor nos ponen cosas bastante graves en Internet, que hasta esos extremos no puedes llegar. Pero, a ver, tampoco podemos caer en el lado contrario, que es lo políticamente incorrecto. Por ejemplo, con el tema de la broma esta de la universidad, que le hacían unos a otros. Eso entra a lo mejor dentro de más las novatadas universitarias. No. Es decir, tú no puedes caer en prohibir, censurar. Es decir, sí ante cosas graves, pero tampoco puedes irte al lado contrario, a lo políticamente incorrecto. Es decir, controlarlo todo, evitar que la gente hable, prohibirlo todo. O sea, es lo que pensamos nosotros. Nosotros tenemos una opinión de sentido común. A ver, si hay algo grave, sí. Y, por ejemplo, lo de la universidad esta rozaba un poco lo grave.
pero se queda ahí en el limbo. Es decir, tú no puedes tampoco prohibirlo todo, prohibir a lo mejor las novatadas, una broma, no puedes llegar a lo políticamente incorrecto de una manera que lo prohíbas todo. Y bueno, eso es lo que pensamos nosotros. Gracias, Lucas. Y ahora vamos con Daniel. Adelante, Daniel. Bueno, referente a los límites, no es cuánto de límite o dónde está el límite, sino quién es el que establece los límites. Porque lo que vemos que en establecer los límites generalmente son dos cuestiones, son dos élites, en verdad, ¿no? Sería primero las élites políticas, segundo las élites mediáticas, ¿no? Decía una parte de Pablo Iglesias, que no soy conocedor de ser fan de él, pero que tiene mucho sentido, que dice que una vez que los medios de comunicación privados a veces atacan la libertad de expresión. Es verdad, porque lo que imponen es un pensamiento y una corriente de pensamiento y una corriente de opinión única. Generalmente, como ya sabemos, los medios de comunicación de este país se manejan en grupos y tienen muchísimo poder y entonces realmente, pues si uno dice A hasta el final. Y realmente ahí no tenemos mucha variedad, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que yo opino. Yo voy a desmarcarme un poco, contra todo pronóstico. Yo creo que cada uno puede decir lo que quiera. Otra cosa es lo que haga. Son cuestiones diferentes, ¿no? Yo creo que, ponéis el ejemplo, una cosa es decir, pues eso, lo que comentaron en este caso de la universidad, y otra cosa es la reacción que tenga la parte afectada, ¿no? Yo creo que en una cuestión donde uno comenta una cosa y puede haber una reacción negativa, tiene que esperar a ver si hay reacción negativa, porque si no la hay, entonces estás cancelando algo, que es un problema que tenemos con esta cultura de la cancelación, que a lo mejor no existía un problema y has generado un problema de algo que no era un problema, ¿no? Y por lo visto y por lo que estoy escuchando, ¿no? La izquierda va a perder este debate claramente, ¿no? Porque veo que están metiendo cuestiones liberales, las cuales me gustan, ¿no? Eso de principios de no agresión, principios de no pasar por encima del otro y demás, ¿no? Cuestiones sobre todo de cuando hablamos de libertad de expresión. Cuando hay una manifestación a favor del aborto, cuando se pasa por encima de otra vida humana, eso ya no es principio de no agresión, eso es otra cuestión, ahí ya nos saltamos por el forro, al igual que la cuestión del independentismo, porque el independentismo también es decir, independizarse es ilegal en este país, un territorio de este país, y las manifestaciones están permitidas. Y eso, pues, es una manifestación lo que refleja es un acto ilegal. Pues también se permite, que decir, no pasa nada. Las cuestiones contrarias a uno no significa que estén mal, ¿vale? Y lo igual que lo comentamos durante la pandemia, que es decir, en nombre de la ciencia se cercenaron muchos derechos fundamentales, aquí lo comentamos, se nos trató de locos, se nos llamó de todo y tampoco pasó nada, ¿no? Creo que los límites, lo importante es el límite que uno tenga, porque el límite lo establece uno, no te lo puede establecer nadie. Cuando te lo establece alguien, entonces lo que te están es cancelando. Gracias, Daniel. Segundo. Ya, José, ya te tocará opinar cuando te toque. Realmente reconocer que es un tema polémico, lo sabemos, pero bueno, pues también lo hemos traído aquí, nos gustan los challenges. Vamos con Sergi, que claro, hemos escuchado gente que estamos en política, Sergi es periodista. Sí. Así que seguramente la perspectiva puede, al menos es desde un punto de vista diferente. Así que adelante, Sergi. Sí, bueno, a ver, complementando un poco lo que han dicho, no voy a entrar tanto en temas legales, ¿no? Porque quizás, pues, obviamente saben mucho más todos ellos, especialmente la exposición que ha hecho Belén sobre si tiene que tener o no límites la libertad de expresión, que claramente, como dice la ley, pues sí que los tiene que tener, sobre todo adecuados al sentido común, ¿no? Como bien ha dicho también Lucas. Pero yo vengo a reflejar que la libertad de expresión, más allá de debatir si está en riesgo más allá de debatir si tiene que haber libertad de expresión para todo el mundo o no y de qué manera, yo vengo a poner en solfa de que está en riesgo la libertad de expresión y se ve cada día en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? De hecho, a mí me censuraron un programa, yo tenía un programa que tiré adelante junto con muchísimos tertulianos, del cual Joan Jordi también fue tertuliano un día en el Opina Jove, se llamaba en Cataluña, se llama Opina Youth también. Podéis ver todos los programas a la carta, están allí colgados. La cosa pues empezó con una libertad de expresión máxima, pero bueno, a la que hubo un cambio de gobierno y las subvenciones dependieron de otros, pues empezaron a poner palos a las ruedas y el programa pues fue censurado, fue vetado por motivos políticos
relacionados con la libertad de expresión, ¿no? Porque la libertad de expresión, el nuestro era un programa en el que invitábamos a las juventudes de los principales partidos políticos, a jóvenes de todas las ideologías, y se cargaron el programa porque quieren fomentar el pensamiento, quizás el pensamiento único, y no quieren o no dan las mismas herramientas a aquellos que apuestan por programas plurales que a aquellos que apuestan por programas uniformes y, bajo mi punto de vista, insulsos, ¿no? Así que nada, un poco la exposición. Básicamente no se premia a los emprendedores como Joan Jordi y como yo, que queremos tirar adelante propuestas plurales con los jóvenes y que no estén atadas a la censura. Gracias, Sergi. Sí, realmente no nos ayudan nada. Estamos bastante solos Estamos pobres. en este mundo, y pobres también. Bien, gracias a todos por esta primera ronda. Ahora vamos a la segunda y después seguramente nos va a quedar tiempo para poder hacer una tercera para acabar de dar alguna opinión. José Luis tiene muchas ganas de responder cosas, lo veo. Así que, pero bueno, cuando le toque. Vamos a la segunda parte del programa y os voy a preguntar la pregunta que tenían pensado hacer, ¿no? Que si en algún momento puede ser peligrosa la libertad de expresión y cómo se puede actuar ante ello, pero también lo ligo con una pregunta que nos han hecho por el chat, así que os estamos leyendo, que lo sepáis. Claro, si no hay tiempo no podré hacer todas las preguntas y empezáis a preguntar todos, pero Quique Grande nos ha preguntado una pregunta que a mí me ha hecho bastante, que está bien, y es que si tenemos algún mecanismo o forma de marcar la frontera donde se vulneran los límites de la libertad de expresión, por los que habéis dicho, por ejemplo, de que hay una libertad, que hay un límite. Pues bien, la pregunta está en el chat, perdonad, yo leo en voz alta muy mal, así que lo podéis mirar en el chat. Y bien, también esto, ¿no? De que si en algún momento la libertad de expresión, algo que es en principio importante y que hay que luchar por ello en muchos países, si en algún momento la libertad de expresión máxima puede ser un problema. Así que, Jesús, adelante. Pues sí, hay varios mecanismos, el artículo anteriormente citado de la Constitución y el principio máximo filosófico de que si tú dañas la libertad de uno, entonces ya no es libertad. Principio filosófico que yo creo que si lo aplicábamos todo, no tendríamos ningún tipo de problema. Es más, lo que ha dicho Belén también es muy interesante, que la libertad de expresión se tiene que basar en la educación. Si yo quiero contrastar diferentes puntos de vista, si nos empezamos a gritar y a insonorizar, como se hace en el Congreso de los Diputados, la libertad de expresión desaparece, porque simplemente gana la libertad de gritar más. Entonces es un problema muy grande. Y lo de las novatadas y demás, el otro día estuve leyendo a un periodista que hablaba del tema de las novatadas, y la verdad es que son bastante duras porque hay novatadas muy inocentes en los colegios mixtos, pero en este colegio que estábamos hablando había novatadas desde, por ejemplo, pegarle una paliza a un chaval diariamente en la habitación, no dejarlo dormir, y chavales que tenían miedo a dormir justamente en el colegio mayor y se iban a dormir al metro. Eso lo han estado contando. Por lo tanto, eso no es libertad de expresión, ni es una tradición. Eso es una barbaridad que se tiene que superar. Las novatadas tóxicas. Fuera toxicidad y que entre buena vibra, como siempre digo. Y también podríamos hablar también de la libertad de expresión en las universidades. Como bien sabrá Sergi, chat, por ejemplo, no le permiten poner carpas o montar actos, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, porque se la lían justamente los nacionalistas. Las universidades tienen que ser un espacio básicamente de debate abierto y de libertad de expresión absoluta. Y si añadimos el tema de la publicidad institucional en los medios de comunicación, que es así como se controlan los medios de comunicación desde el poder político para recortar, por ejemplo, programas tan interesantes como el de Sergi, pues para que vámonos. Una de las cosas que yo creo que hay que superar en este país es la publicidad institucional y abolirla. Y justamente que los medios consigan cositas por sí mismos y que no venga el Estado o el político de turno a repartir millones de euros para controlar esos medios de comunicación, imponer un pensamiento único y suspender programas como el de Sergi, que, joder, te cambio el nombre, ¿eh? Es muy feo hacer eso. Pero bueno, muchas gracias. Ahora te responderé cuando me den el turno. Gracias, Jesús. Y vamos en orden, que Belén está esperando desde hace rato. Y bueno, vamos, Belén, adelante.
Pues nada, gracias. Decir que si luego hay una tercera intervención, sí que me gustaría profundizar un poquito más en el tema de la educación relacionado además con lo que se ha comentado del tema del colegio mayor y de todo eso. Pero si te parece o si tú lo que tú me digas, lo dejamos para la tercera intervención y me centro ahora en la pregunta que... Como tú quieras, tú gestionas los tiempos como tú Pues quieras. me centro ahora en esta pregunta y después así de una manera más ordenada, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de si puede ser peligrosa la libertad de expresión, aunque parezca muy sencillo lo que voy a decir, hay que distinguir dos campos. Una cosa es la libertad de expresión de ideologías, pensamientos, opiniones, propuestas, y otra cosa es la libertad de expresión, como un poco señalaba en la pregunta anterior, cuando degrada, oprime, incita al odio, actos violentos, a vandalismo. Entonces, sí es peligrosa. En los ejemplos que se están poniendo, creo que a veces aparecen situaciones de ambas cosas, ¿no? Por supuesto, una libertad de expresión que lo que quiere es transmitir un pensamiento, una opinión, una ideología desde el respeto, eso no debería tener nunca ningún límite a la libertad de expresión, pero sí en los otros casos. ¿Por qué? Porque además la libertad de expresión es tan valiosa, tan poderosa en su esencia, en su origen, que todos lo consideramos como uno de nuestros derechos fundamentales y así está reconocido, lógicamente, que ese mero hecho de por sí ya tendría que posicionar a quien ejercemos la libertad de expresión en un lugar de respeto y de responsabilidad. ¿Qué ocurre? Pues que no todos actuamos desde unos principios éticos mínimos, vamos a decir, que ha salido también, ahora no recuerdo quién lo ha señalado, pero me uno también a esta opinión, ¿no? Evidentemente, si no pudiéramos expresar lo que nos causa ser conocedores de todo lo que ocurre en el mundo, y podemos pensar en las miles de situaciones tan tremendas que hay desde lo más cercano a lo más lejano, tendríamos un abismo enorme y nos quedaríamos pues limitados, coartados, y en nuestra garganta habría como una especie de agujero negro del cual no podríamos dar salida a lo que queremos denunciar, expresar, bueno, desde el llanto o en otras ocasiones, pues el último aliento, ¿no? Por lo tanto, la libertad de expresión es fundamental para el desarrollo completo de la persona, ¿no? Y para mejorar también el trozo de mundo en el que nos ha tocado vivir. Por eso mismo creo y creemos en nuestro partido que no nos podemos permitir que este tesoro tan valioso que es la libertad de expresión y que tanto ha costado conseguir, eso también no debemos olvidarlo, a nuestros antepasados, se nos arrebate. Escuchándoos, pues al final también uno piensa, ¿quién lo arrebata? Pues lo arrebatan los poderosos, los que quieren tener abuso de poder por ser, con perdón, machos, por ser racistas, por ser jefes, por ser acosadores, por sentirse que son la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, pues en síntesis diría que eso es peligrosa cuando no está utilizada desde una ética de mínimos que contribuye al desarrollo de todas las personas. Gracias, Belén. Y ahora vamos con Jesús. Adelante, Jesús Ramírez. Sí, vale. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Belén, de hacer un poco esa diferenciación de que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la apología a los delitos de odio, la apología al fascismo, al terrorismo y demás. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, aparte de que hay muchas cosas que también se expresan en libertad de expresión, yo no creo que, en lo personal, que haya algún problema. La libertad de expresión sea como algo peligrosa per se, sino de que, al contrario, es algo que nos garantiza que tengamos muchos derechos y también conquistar nuevos derechos. Cuando se han perdido distintos derechos sociales, económicos, ha sido cuando ha sido después de justo recortar y censurar recortar libertad de expresión. Y de hecho aquí tenemos varios ejemplos de que este programa, si existe, si F98 existe, también un ejemplo de esa apuesta por la libertad de expresión. Y Sergi, tú lo comentaste también antes, tu situación de que como ahora mismo se depende de una ayuda, también el monopolio que hay a nivel mediático, porque creo que son 3 grupos, si mal no recuerdo, Roures, Mediaset y A3 Media. Sí. No sé si me falta alguno, pues no sé, eso también da pie a que no haya una pluralidad en los medios de comunicación. Se tiene que dar, pues, es que había muchas cosas que hacer para el tema de la libertad de expresión. En cuanto a los medios de comunicación, por ejemplo, una cosa que estaría bien en este sentido sería pues promover desde la legalidad que haya medios de comunicación alternativos, comunitarios, independientes, y se me va el tiempo.
Gracias, Jesús. Tenías ganas de decir muchas cosas y al final te has liado. Bueno, no pasa nada. Tendrás Es otra que se nota más. apuntan muchos palos. Demasiada libertad de expresión, ¿no? La próxima vez. Muy bien. Vamos con José Luis. Adelante. Mira, Daniel, suelo estar bastante de acuerdo contigo, pero esta vez no puedo estar de acuerdo con ese comentario que has hecho. Vale, yo nunca te he visto nunca de acuerdo. Tampoco mientas, ¿eh? Lo lamento profundamente. No, mira, yo soy hijo de la transición. Entonces, y me siento hijo de la transición. Y en aquella época existió un tiempo una especie de consenso político y social que nos hizo respetar desde el punto de vista ético y desde el punto de vista, en fin, de todos los puntos de vista, esa libertad de expresión sin infringirla. No hizo falta meter a la justicia, no hizo falta meter a nadie. Había una especie de consenso que nos hizo avanzar en ese terreno. Cometimos algunos errores, pero en otros fuimos bastante acertados. Bien. Y luego después, el problema de lo que decía del colegio mayor Aúja, a mí lo que me preocupa de ese colegio, de lo que pasa en ese colegio, es que ahí se educan las élites de este país. Las élites en mayúscula. O sea, la gente que va a ser juez, que va a ser jefe de policía, que va a ser político, que va a ser pues, igual presidente del gobierno o presidente de una autonomía. Y es muy preocupante que en un sitio como ese, donde se educan las élites, ocurran comportamientos como ese y otros, porque también salió con el saludo hitleriano, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso a mí me preocupa profundamente. Y por último, yo soy un amante del rock and roll. El rock and roll pues, es, digamos, la madre de la libertad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tengo una gran amistad con Barricada, con la gente de Barricada, y una buena amistad con Sociedad Alcohólica, ¿no? Siendo yo concejal de Cultura de Villava, durante 8 años los traje 2 veces a Sociedad Alcohólica y 2 a Barricada, y tuve polémica. Tuve polémica y denuncias por haber extraído, ¿no? En concreto, Barricada hay una canción muy famosa que se llama No hay tregua, que dice: estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien tiene que tirar de gatillo. Entonces, esa frase, que tiene que ver con lo que tiene que ver, con lo que dice la frase, se entendió como que era un alegato a la violencia armada de ETA. Y no era así. Además, ellos lo han estado diciendo toda su vida por activa y por pasiva. Entonces, yo creo que ahí, en el mundo del rock, hay que ser extremadamente cuidadoso. Hombre, luego salen que ni siquiera son de rock, ¿no? Gente como los de Vox, que claro, ahí sí, porque en el 36 hubo centenares de miles de personas muertas, algunas todavía en las cunetas, ¿no? Entonces, esos temas son más serios que eso, ¿no? Entonces, yo ahí, el tema del rock, yo le pongo un paréntesis que merecería otro tipo de debate, ¿no? Pero bueno. Gracias, José Luis. Un día hablamos del rock, pero del buen rock. Vamos con... Barricada, por ejemplo, es un buen rock. Lo que tú consideres. Vamos con Lucas. Bueno, pues vamos a ver. Yo le contestaría a José Luis que, bueno, a ver, hay comportamientos que son, bueno, pueden ser insultos, cosas extremas, que claro, que eso no entra dentro de la libertad de la libertad de expresión, pero tampoco podemos caer en lo que comentaba antes, en lo políticamente correcto, es decir, censurarlo todo, decir que todo está mal, decir que una broma pues no se puede hacer. A ver, todo tiene que tener pues su lógica, un sentido, el sentido común. Y bueno, pues básicamente esto que comento, que es decir, que tampoco, o sea, no se puede regular todo, controlar todo. Eso es lo que nos llevan los gobiernos a día de hoy, que vas a tener que tener licencia por todo, hasta la licencia para caminar por la calle. O sea, todo se regula, todo se controla, no puedes soltar una broma. Ya a día de hoy ya muchos tweets que pone gente en internet hasta se tiene que retratar, corregir, porque a lo mejor le parece mal a alguien, le parece mal a lo mejor a los blancos, a los negros, a los heterosexuales, a los homosexuales. O sea, que llega un momento que tampoco puedes controlar todo de esta manera, o sea, regularlo todo, controlar todo lo que dices. A ver, tiene que haber una libertad de expresión y si dices algo grave, pues sí, tiene que haber unos jueces que te vean lo que has dicho y que te castiguen
castiguen, pero tampoco puedes llegar a censurarlo completamente todo. Por ejemplo, lo que comentabais antes de las novatadas en las universidades, vale, si se le pega a alguien, si se le acosa a alguien, si se le hace daño, pues no, pero por ejemplo, que un chaval joven diga una burrada, pues a lo mejor realmente no quiere decir que quiera hacer eso que dice, o sea, a lo mejor directamente es que es inmaduro y está diciendo una tontería. Por eso digo que tampoco podemos llegar a esos extremos de querer controlarlo todo, callar a la gente y todo lo que digas, pues eso, o sea, lo políticamente correcto es lo que pensamos. Gracias, Lucas. Y ahora vamos con Daniel, que seguramente también quiere responder. Sí, bueno, yo mantengo un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que principalmente, es que aquí estamos mezclando, yo creo que dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Una es la libertad de expresión, conocida como lo que es decir, poder expresar libremente lo que desees, sin en este caso atacar a la libertad de otra persona. Y luego la buena conducta, que son dos cuestiones que no tienen nada que ver. Es decir, no puedes decir una cosa y otra cosa contraria y decirlo de buenas maneras. Es decir, voy a poner un ejemplo y que no se me malinterprete. Uno puede decir, pues, oye, pues yo creo que lo que está haciendo Rusia en Ucrania tiene sentido. Y otro puede decir, pues yo creo que Ucrania tiene derecho a defenderse. Y no tiene no tiene nada de malo. Ahí ni hay insultos, ni hay gritos, ni hay... Son cuestiones que son totalmente respetables. Eso es a lo que me refiero, que el límite lo establece realmente las partes enfrentadas. Porque eso es a lo que responde ese principio de no agresión, ¿vale? Yo creo que la libertad de expresión, lo dijeron por ahí, creo que lo dijo Sergi, sí está en entredicho, es verdad, está en entredicho sobre todo y cada vez más, sobre todo cuando hay políticos o incluso intelectuales, cuando acceden a universidades, como es el caso que tuvimos de Macarena Olona o Cayetano de Toledo, que no pueden ir a la universidad, que no se les permite. No se les permite. O cuando trabajadores o estudiantes no quieren secundar una huelga y no se les permite. No se les permite hacer su puesto de trabajo, no se les permite hacer a su universidad, ir a estudiar. Y son derechos fundamentales también, de trabajar, estudiar, y tampoco se les permite. Entonces, hay que tener un poco claro en este caso el concepto, ¿no? Y también salió el tema este de los grandes medios. Mira, a mí no me gustan los grandes medios. Creo que, por ejemplo, el Grupo Prisa es el diablo del periodismo, ¿no? Pero realmente eso es el mercado. Es decir, el Grupo Prisa existe porque queremos que exista. Si no queremos que existiera, no existiría. Y ahí queremos que esté. Y yo voy a hacer una última pregunta. Esta es un poco... Se la va a tirar a José Luis, pero se la voy a tirar a todo el mundo. Alguien dejó caer que cuanto más libertad de expresión, hasta un nivel regulado, no sabemos por quién, no han dicho si gobierno, si la Iglesia Católica o sabe Dios quién, la regula, como que mayor nivel de vida. Yo estoy un poco en contra de eso. O sea, que es que eso es mentira realmente. Yo creo que Emiratos Árabes Unidos o China no son países donde los ciudadanos vivan mal y realmente no tienen grandes niveles de libertad de expresión. ¿O sí? ¿Y cuál es la pregunta? Gracias. Que si digo yo, que si es correlativo en este caso, que cuanta mayor libertad de expresión, mayor desarrollo del país o mayor nivel de vida. Creo que no tiene nada que ver. En Rusia y China no se vive bien. Yo no he dicho eso, pero ¿Se vive bien? Ha dicho que no. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo, por favor? Bueno, mira la renta media de una persona que vive en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, depende. Si te vas a San Petersburgo o a Moscú, a lo mejor se vive muy bien, pero si te vas a un pueblo perdido de ahí de la Rusia, tienes que cagar básicamente. Bueno, igual que si te vas a Madrid o si te vas a seguramente a Cierza en Extremadura. No es lo mismo, churri. Bueno. Vamos, ya responderás cuando te toque, Jesús. Una última cosa, es que este debate lo hacemos desde la ostentación social. Que venir a contar este cuento a países donde te tiran de un edificio por pensar distinto. En el mundo occidental, en América Latina, por ejemplo, ocurren ese tipo de cosas y no vamos a dar bastante debate. Yo creo que, a ver, lo de Rusia porque está de moda, pero creo que se están dejando otras cuestiones de políticos que se asesinan, políticos que desaparecen en países de Occidente, digo que Latinoamérica es Occidente, y no se hace tanto espolio. Te refieres a periodistas, ¿no? Que desaparecen y asesinan. Sí, a periodistas, a políticos, sí. Gracias, Daniel. Y vamos con Sergi. Sí, a ver, por apuntar lo que ha dicho, voy rápido. Creo que lo has dicho tú, Jesús, lo de las carpas en las universidades. Entiendo que te refieres a los de Sacabat. Sí, bueno, correcto. Bueno, eran unos chicos que los invitábamos al programa, siempre han querido venir y yo personalmente pues les he apoyado lo que les hacen en las universidades. A ver, no entro ya en su ideología. No voy a entrar a comentar eso, pero sí que es una pena lo que le hacen, sobre todo en la UAB. Pero bueno, al final
Y yo creo que se retroalimentan unos con otros, ¿no? Porque van allí a poner la carpa y saben lo que pasará, que vendrá la extrema izquierda a reventarles el acto, que tendrán que venir policías, que habrá agresiones seguramente, y entonces, pues, no te voy a decir que lo aprovechan, pero sí que pues ponen el tuit y obviamente estas imágenes, pues la gente demócrata las tiene que condenar y salen los políticos condenándolas. Es decir, y eso quiere decir que tienen más repercusión a nivel mediático. Es decir, que son muy tontitos los estudiantes de la UAB que van a reventarles los actos, los estudiantes de extrema izquierda, porque por hacer esto hay que ser un extremista. Y nosotros, obviamente, no comulgamos con la gente que revienta actos. De hecho, nosotros los invitábamos al programa para que vinieran a debatir con Sakabat y ellos se negaban. Sakabat venía al programa y el CPC no venía al programa. El CPC y también la Forja, también Arran y también las Juventudes de Esquerra Republicana. Y luego has hablado también de las subvenciones, que yo lo había mencionado también. Yo propongo una cosa que creo que es muy simple, que las subvenciones vayan no con el IPC, pero sí como el IPC, ¿no? Es decir, que no dependan de un gobierno, que tengan un criterio estable, que tengan un criterio técnico, unos requisitos técnicos y que no tengan que depender del gobierno de turno, porque luego pasa lo que pasa, que al final los gobiernos compran, porque literalmente compran a los medios de comunicación y los medios de comunicación, si quieren seguir comiendo, si quieren seguir alimentando a sus trabajadores, pues tienen que decir lo que dice el gobierno de turno. Y eso es la realidad del periodismo hoy en día. A mí me da, en algunos momentos, vergüenza decir que soy periodista. Por eso siempre me identifico más cuando me presentan como presentador de televisión, como bien ha hecho Joan Jordi, porque la verdad es que es más cómodo para mí. Así que esta es la exposición. Y luego, en mi intervención final, quizás, y si alguien quiere aprovechar también por mencionar esto, hablar sobre la libertad de expresión en Twitter. Me guardo mi intervención para el final para hablar sobre eso, que también creo que es interesante. Sobre todo a raíz de lo que pasó ayer también con el tuit de Casillas, porque luego dijo que lo hackearon, y de Puyol y todo el pollo que se ha armado. Gracias, Sergi. Lo hackearon. Bueno, tengo mis dudas. Bueno, en fin, no quería Puyol la deja con eso. Perdona la expresión, con el culo al aire, o sea que... Bueno, Puyol se perdonó, pero bueno, este claro. Este no es el debate del tema. Gracias, Sergi. Vamos a la última intervención, pero antes, si os está gustando, pues ya sabéis, os podéis suscribir, podéis enviar el link a compañeros, a compañeras, a ver si llegamos a las 100 personas en directo. Y también, pues, si cualquier cosa, pues también podéis comunicaros con nosotros, ningún problema. Después también lanzaré otra cosa, pero bueno, tenéis un minuto y cuarto nomás para hacer una última intervención. Os avisaré cuando queden 15 minutos. Así que, bueno, si os lo queréis tomar como el minuto de oro, adelante. Yo le quería contestar a Sergi una cosa, ¿puedo? Bueno, cuando te toque. Tienes okay. Un minuto para hacer lo que quieras. O sea, lo que tú quieras. Así que adelante, Jesús. Bueno, yo es que el tema de las universidades, la verdad es que a mí siempre me ha dado un poquito de coraje, porque, por ejemplo, yo estaba en la UPO, que era la universidad del Partido Socialista durante muchos años aquí en Sevilla, y ahora está controlada por Podemos, básicamente. Y vino Rosa Díaz a dar una charla. Fíjate, Rosa Díaz, que a mí me puede gustar más o menos, a mí no me gusta, sinceramente. Pero le intentaron hacer un escrache e impedir que diera la charla de la universidad. Yo siempre he dicho que cualquier persona, sea de la ideología que sea, tiene que ir a dar una charla, tiene el derecho y la obligación, si lo desea, a nivel técnico, de dar una charla en la universidad, y no tiene que haber ningún problema. Igual que cualquier asociación universitaria tiene que tener derecho, sin tener ningún tipo de miedo, a poner su carpita y demás. Y que vengan los de Arán diciendo, oye, escúchame, no estoy de acuerdo contigo. Pues nos vamos a ver un debate, como bien ha dicho Sergio, y así comentamos y debatimos. Joder, te cambio el nombre cada día, me ha cagado la hostia. Sergi. Ahí está. Poco a poco. Ahora vamos con Belén, pero no la veo. No sé si está con nosotros. Sí, Joan Jordi, es que he tenido un problema, se me ha cerrado totalmente el ordenador, me he conectado con el móvil, pero no me deja ponerme la pantalla. Entonces, por no cortar, he seguido con la conexión de audio, pero no de la pantalla. Lo siento, no sé qué me ha pasado. Eso es la censura tecnológica.
sido víctima. Ningún problema, puedes hacer si quieres el minuto este que queda con la pantalla apagada. Sí, bueno, pues quería compartir un poco que me he quedado antes con el tema que ha salido del tema del colegio mayor y de todo esto. Un poquito una breve reflexión, ¿no? La primera, por supuesto, condenar los hechos, que eso va de principio, ¿no? La condena ante unos hechos que son denigrantes y que no tienen una justificación, ¿vale? Pero creo también que podemos aprovechar esta situación como una triple oportunidad. La primera es la oportunidad de reflexionar, por un lado, sobre el hecho y, por otro lado, la postura política, porque aquí se han producido esas dos cosas, el hecho y cómo han reaccionado, en especial partidos políticos. Segunda oportunidad, distanciarse de posturas polarizadas, que también se han dado mucho en esta situación, tanto extremas condenas como esto no es ni digno de conversación. Y en tercer lugar, y con esto voy a terminar, la de reflexionar sobre la educación. Esto es un problema de educación integral de las personas, más allá de la educación sexual, que por supuesto es un problema de que hay un llamamiento mundial a integrar a educar a las personas en competencias globales, en valores universales, y esto la sociedad no estamos respondiendo. Y como se me acaba el tiempo, me quedo con ese mensaje que quería compartir. Gracias. Gracias, Belén, también por estar por aquí. Y vamos con Jesús. Creo que Jesús le tocaba antes. Bueno, da igual. Jesús, adelante. ¿Cuál de los dos? Tú, el otro ya habló. Vale, Bienvenido, pues me bienvenido. un segundo. Vale, me hacer un segundo. Pues a ver, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho Belén concretamente. Y sí, es cierto que en este caso, cuando se dice de limitar la libertad de expresión, siempre suele ir con una limitación de otros derechos. En eso es una cosa que defendemos, consideramos que lo óptimo sería ampliar los derechos, ampliar la libertad de expresión, ampliar los derechos, porque van ligados. Y también, pues, por ejemplo, ampliar sobre todo como la forma de que haya por ejemplo, para evitar lo que pasó en Ajula, pues la denuncia social, que sea no pasando por que sea una medida punitiva todo, sino la respuesta social que tenga mayor preferencia, un papel activo, por ejemplo, los colegios de periodistas en cuanto a los fake news y demás. Gracias, Jesús. Y ahora vamos con José Luis. Adelante, José Luis. Sí, bueno, decía Sergi sobre el tema este de la libertad de expresión y que impiden ejercerla. Bueno, claro, yo vivo en una zona donde durante un tiempo largo incluso te impedían el derecho a la vida. O sea, yo he estado 11 años con 2 escoltas y en 2 ocasiones estuvieron a punto de matarme. O sea, entonces, claro, vivir en un sitio donde no solamente te coartan la libertad de expresión, sino que te pueden coartar el derecho a la vida, te marca mucho para el futuro, ¿no? Y quizás me he vuelto más receptivo a la flexibilidad, ¿no? En estos terrenos, ¿no? De hecho, ahí me expulsaron del PSOE porque dicen que dediqué el cohete de Villava a Arnaldo Otegi, ¿no? Con el que tengo una buena relación. Entonces, todo esto te lleva un poco a ser más flexible y más receptivo. Pero sigo pensando que las líneas rojas existen. La delgada línea roja, como la película, la famosa de Malick, ¿no? De Terrence Malick. Y yo creo que esa es lo que tenemos que evitar, pasar. Pero yo echo mucho de menos aquel consenso político que hubo en la transición. Echo mucho de menos la transición. Vale, estabas fuera de tiempo. Gracias, José Luis. Y vamos con Daniel. Adelante, Daniel. Lucas, perdón, es Lucas. Ok, Joan. Es que pues bueno, se me ha movido toda la pantalla, perdón. Vamos. No te preocupes. Yo voy a aprovechar para contestarle a Sergi una cosa que me pareció interesante que comentó antes, que fue el tema de las subvenciones a medios de comunicación. Sí. Yo creo que a día de hoy el dinero público, el gobierno considera que no es de nadie. Entonces, hay gente que está reventada trabajando para pagar impuestos y luego su dinero se dilapida de mala manera en subvenciones a medios de comunicación, subvenciones a sindicatos, subvenciones a ONGs, subvenciones a cualquier cosa. De hecho, hasta pagan a lo mejor en el INEM cursos a los que prácticamente no va nadie. O sea, crea el Estado
un organigrama grandísimo de empresas que al final hay mucha... Y se dilapida el dinero. Y luego el dinero no va a partidas importantes como puede ser la sanidad o la educación. Vas a un centro de salud o a un médico, no hay médicos de cabecera. Por ejemplo, aquí en Galicia el Partido Popular se cargó la sanidad en Galicia, o sea, la destruyó. Feijóo destruyó la sanidad pública gallega y no acaba el dinero en las cosas que son importantes. O sea que, desde mi punto de vista, medios de comunicación no deberían de recibir un solo centavo público y muchos otros entes no deberían, porque hay mucha gente que está reventada trabajando para luego encima que se tergiverse la verdad en las televisiones porque le dan dinero. Gracias, Lucas. Vamos con Daniel. Bueno, no sé a qué clase de hospitales irá Lucas en Galicia, imagino que los que se pagan. De todas formas, volviendo a la cuestión de lo que nos atendía, que es la libertad de expresión, ¿no? Yo recalcar lo que digo, o sea, lo que dijimos desde el inicio, que básicamente es un poco en consonancia, simplemente que yo amplío un poquito más, en el que al final lo importante no es lo que se diga, sino el hecho. El ejemplo que puse de Rusia al final es totalmente válido. Quiero decir, desde España, por ejemplo, yo no la soporto, todo el mundo la conoce, a Luis Ibáñez y Dios que la aguante, pero bueno, pues apoyan fervientemente a Rusia, ¿no? Y aquí se han sacado, bueno, esas cuestiones que estaban comentando, ¿no? José Luis, reclamando ese consenso. Yo creo que el consenso tampoco es algo positivo realmente, José Luis. Yo creo que el consenso al final es, como digo, todo el mundo con la A. Y creo que si hay A y B, y creo que es importante que se diga la B. Y eso es libertad de expresión, eso es poder decir que hay cosas distintas, que se puede pensar de forma diferente, que hay formas de ver las cosas de manera diferente y no decir todo como es y como decís, ¿no? Y nada. Así que... Gracias, Daniel. Y acabamos, Sergi, serás el último. Sí, mira, es que lo que ha dicho Lucas me parece un poco populista. Yo creo que no hay tiempo para entrar más en debate, obviamente, sobre el tema de las subvenciones. Podría ser otro programa hablar sobre las subvenciones, pero a ver, si nosotros queremos unos medios de comunicación de calidad, que yo creo que hacen una función interesante, social y que ayuda a toda la sociedad, pues la verdad es que son necesarias las subvenciones con el modelo que he propuesto yo, que es con el modelo tipo IPC, para que me entendáis, ¿eh? Pero no lo que está pasando ahora, que es una vergüenza, que dependen, bueno, lo que está pasando hoy es lo que ha pasado siempre, ¿no? Que dependen del gobierno. Esto, recalcarlo, y te animo, Joan Jordi, que si un día quieres hacer un debate sobre subvenciones, ahí estaré si me quieres invitar. Y luego, nada, comentar sobre la libertad de expresión en Twitter, que lo he dicho antes que lo iba a comentar, ¿no? Ahí es donde está el problema y espero que, no sé si es mucho pedir, pero Elon Musk haga una nueva, bueno, le dé una vuelta de tuerca, ¿no? A todo el universo de Twitter y todos los insultos que vemos, ¿no? Yo trabajo en bueno, los insultos, al final, vale, por decir gilipollas, pues no hace falta que te cierren la cuenta, ¿no? Pero cuando ya pasas unos límites, como yo ya te digo, trabajo en un diario, hoy he hecho una noticia sobre Ana Rosa Quintana, que estamos muy contentos que haya vuelto a la televisión después de sufrir un cáncer, que aún no está dada de alta del cáncer, pero ella ha vuelto a la televisión y en vez de la gente, algunos, obviamente pues hay mucha gente que se alegra de que haya vuelto a la televisión, en vez de algunos, o sea, yo lo que no puedo entender es cómo hay gente, hay comentarios de la noticia que he hecho yo, ¿no? Que dice, Ana Rosa es una nazi, hija de la gran puta, por ejemplo, o luego otro que dice, suerte que el karma va haciendo su faena, ¿no? Entonces, nada, ahí es donde hay que poner el foco en Twitter, que hay muchos exacerbados, muchos tontos y muchas tontas que dicen muchas tonterías, valga la redundancia. Y otro subtema de debate para otro debate podría ser la libertad de expresión en Twitter, porque ahí sí que sería también muy interesante. Así que, nada, hasta aquí. Mientras lo cuente Joan Jordi, algún tuit de hoy. Sí, hay unos cuantos más. Madre mía. Hay que decir que la mayoría no son así, pero que este tipo de tweets pues sí que son desagradables, ¿no? No digo que te tengan que cerrar la cuenta por hacer un tweet así, pero bueno, que si tú haces tweets así diariamente, pues sí que tiene que tener alguna repercusión. Tiene que pasar algo, ¿no? Porque es que es increíble. Pues gracias, Sergi. Se nota que eres presentador y te salen temas solos para hacer debates. Vamos, pues muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Gracias a Jesús de la Cruz como politólogo, creo que ha venido hoy. Gracias a Jesús Ramírez. No, yo no soy politólogo, analista, pero soy historiador geógrafo.
Ah, Por como favor, analista. nomás Bueno, tú, ya, ya, pero te porque pongo, luego eres me analista experto. Eres de todo, sí. Tocayo, ya sabes que Joan Jordi otorga títulos. Sí, es verdad, que tú eres historiador. No voy a hacer como Liu, no voy a hacer como Liu que dice que es que- periodista, inocente periodista. Gracias a. Yo estaba aquí intentando agradeceros y hacer cosas bonitas y ya. A ver, gracias Jesús Ramírez y a Recorte Cero por estar siempre por aquí. Gracias a José Luis también por estar por aquí. Gracias a Lucas y a Fuerza Cívica por estar por Gracias primera a vez por ti, aquí. Joan. Seguramente nos veremos, bueno, veremos a Lucas o compañeros tuyos, bueno, como lo gestionáis vosotros, pues os iré invitando. Gracias también a Daniel Cardama por estar otra vez más. Esta semana lo veréis en el quiz que hacemos el miércoles y después en el programa de debates inútiles, que cuando Daniel lo vio, pues se sorprendió un poco. Después también gracias a Sergi, Alex por haber venido por aquí, que hemos intercambiado el rol. Yo ya he sido el tertuliano. Así que bien, pues muchas gracias a todos. Antes de Falta acabar. Belén, te falta Belén. Ah, Belén, claro, es que está sin cámara. Gracias y gracias a Belén. Perdón, No, sin problema, sin problema. Si más bien es que, perdona a ti. Gracias a Belén y a Mundo Más Justo también por estar por aquí. Voy muy rápido porque casi nos estamos quedándonos sin tiempo. Esto de los programas gratis. El miércoles tenemos un quiz 98 donde hablaremos sobre frases célebres muy bonitas que os harán llorar. Y después también, la semana que viene, el domingo, tendremos otro T98. No hay tema aún. Estamos ahí y tal. Y después, el lunes que viene, pues haremos el programa, un nuevo programa que os anuncio ya que estaba bastante gente por aquí, que se llama Debates Inútiles, que será básicamente, pues, tal como dice el nombre, pues debates inútiles sobre temas inútiles de forma muy seria, ¿no? El primer programa, que si lo queréis ver, para si queréis reír un rato, un poco de comedia, es que si las gafas de sol deben ser ilegalizadas cuando está lloviendo. Así que, bien, que lo sepáis, haremos este debate y debates completamente inútiles, pero bueno, también hemos pensado que estamos muy serios siempre sobre temas serios y también hay que hacer un poco de contenido para aquellos que no queráis hablar de política. Así que bien, acabo también. Ay, otra pequeña, perdón, estoy con el spam, si os queréis suscribir y tal, ya lo sabéis. Y después también estamos ya nominando al político del año. Estamos haciendo que tenemos los premios a los políticos del año. Ya podéis nominar, no votar, nominar al que vosotros pensáis que es político del año. Después haremos como unas votaciones y los primeros pues pasarán a la final, ¿no? El político del año, el político joven, el político más simpático. Podéis nominar a alguno de los que viene por aquí si queréis. Político más simpático, todos son muy simpáticos. Y bien, ya está. Pues aquí todo lo que os quería decir. Gracias a los que habéis estado por aquí, que ya os estáis viendo. A los que habéis aguantado todo el programa y nos vemos en siguientes ocasiones. Así que nos vemos. Un saludo.